Pero vamos a arrancar el programa hablando del incremento salarial. Se viene el 1 de mayo y todos los años se ha visto que ha habido un incremento y este año capaz sea igual. Bueno, para hablar sobre este tema tan importante para la población, para el empresariado privado, para todo el país, vamos a tener un invitado especial, alguien que tiene conocimiento sobre el tema, una persona muy reconocida en el medio. Por cierto, queremos agradecer que haya aceptado la invitación, el señor Gary Rodríguez. Él es gerente general del IPSE. Gracias, señor Gary, por favor, si nos escucha desde el Zoom para poder darle la bienvenida. Muy buenos días, muchísimas gracias por la entrevista, muy honrado por ello. Un saludo cordial a toda la audiencia de este programa, por supuesto ustedes. Señor Gary, hemos visto de que la COP está haciendo sus demandas como es de costumbre todos los años. La COP siempre ha pedido un incremento salarial y nosotros hemos visto que usted como gerente general del IPSE habla en un artículo sobre lo que significaría para Bolivia hacer un incremento salarial. Explíquenos un poquito, por favor, y contextualícenos a todos los que nos están escuchando también sobre el tema del incremento salarial. Bueno, el artículo en cuestión empezaba indicando de que se acerca el 1 de mayo y crece la preocupación, y decía, en los empresarios, por cierto, porque en esta historia de los incrementos hay tres actores. Por una parte, los empleados, los trabajadores; por otra parte, los empresarios, los empleadores; y una tercera parte que es el gobierno, que de acuerdo a lo que la Organización Internacional del Trabajo establece, debería ser el promotor de un triple diálogo para llegar a un consenso, de tal manera que si lo que se busca es reponer el poder adquisitivo de los salarios en función de la inflación que se ha registrado en el año previo, el remedio no resulte peor que la enfermedad. Y la preocupación nace del hecho de que lamentablemente esta recomendación, pese a que Bolivia es suscriptora, es parte de la OIT desde 1919, no se cumple este diálogo tripartito. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto durante muchos años? Que solamente una parte es escuchada, pero además esa parte presiona y en muchos años, en muchas oportunidades, incluso ha amenazado, ha parado y ha empujado al gobierno o a los gobiernos a tomar decisiones que al final del día terminan perjudicando a la propia clase trabajadora. No vivimos precisamente un auge, una bonanza como allá entre el 2004 y el 2014. Pese a ello, la COP plantea un incremento del 8% al salario mínimo y del 7% al salario básico. Para contextualizar y para reflejar la preocupación y además ciertas posiciones que se han dado ya desde el empresariado a través de sus instituciones, recordemos lo que ha pasado en la gestión 2023. El año pasado el incremento obligatorio al salario mínimo fue del 5% y al básico del 3%, con el antecedente de que en el año 2022 la economía creció 3.6% y la inflación fue del 3.12%. El año pasado, que es el dato que se tiene que considerar para el posible incremento de la presente gestión, la inflación ha sido de apenas 2.12%. Y el último dato de crecimiento de la economía real data de septiembre del 2023, cuando fue 2.3%. Para este año, el pronóstico de los organismos internacionales, el Banco Mundial dice que la economía va a crecer apenas 1.4% y el Fondo Monetario 1.6%, cosa que no quisiéramos que ocurriera. Pero así como están las cosas, si no tomamos medidas urgentes, inteligentes y además concertadas, público-privadas, pues podríamos ir por ese derrotero. Entonces, este escenario de hoy día, que tiene que ver con un mal año como fue el 2023, no tiene nada que ver con el año 2022, cuando el incremento fue del 5 y el 3, y la COP está planteando para la gestión 2024 incrementos del 8 y el 5. Totalmente lejos de la realidad, de las posibilidades. Y claro, las consecuencias de esto, si se obliga además
a ese incremento solo en el sector legal, en el sector formal, la consecuencia de ello va a ser la pérdida de empleos en este sector, la precarización del empleo, el aumento de la informalidad y por supuesto en algunos casos complicaciones para las empresas que en el sector productivo real, en el sector comercial o en el sector de prestación de servicios no la están pasando bien y podemos demostrar por qué y cómo, digamos, esta situación les está afectando. Por lo tanto, el rechazo que se está dando desde la Cámara Nacional de Industrias, desde la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, desde las propias federaciones de micro y pequeñas empresas que han dicho que no están dadas las condiciones para acometer con un incremento salarial este año. Señor Gary, sabemos que el año 2023 es un año, el año 2024 es un año preelectoral y sabemos que el tema del incremento salarial y la aceptación de las demandas de la COP siempre se ha manejado en un ámbito político-social más allá de los análisis económicos que se realicen. ¿Qué cree usted que pueda suceder este año y cuánto afectaría la decisión del gobierno si es que realmente se aceptan las solicitudes por parte de la COP? Bueno, si se aceptaran estos números, verdaderamente yo creo que va a haber muchos empresarios, muchas empresas, principalmente las pequeñas, las microempresas, que se van a ver altamente impactadas. Y al final del día el perjudicado va a ser el propio trabajador. Porque claramente cuando hay un incremento que está desfasado de la realidad, que además no viene acompañado de un aumento de la productividad del trabajador, ese incremento se convierte en un costo. Y cuando el costo de producción aumenta, eso se puede trasladar al precio en el mercado, pero en un mercado que está abarrotado por el contrabando es difícil ahorita aumentar los precios, porque eso significaría salir del mercado. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Si hay utilidades, resignar utilidades. Si se pensaba invertir, no se va a reinvertir. Pero si no hay utilidad, la consecuencia va a ser disminución de la planilla. Va a ser despido de trabajadores. Y en el peor de los casos, empresas que por cuestiones de sobrevivencia puedan pasar al sector informal. Con lo cual la economía va todavía a informalizarse mucho más, sabiendo que de acuerdo a estudios de organismos internacionales, entre el 80 y el 85% del empleo en Bolivia ahorita ya está en el sector informal, y en muchos casos ligado al sector ilegal. Y eso de verdad que debe ser algo que nos preocupa. Don Gary, ¿qué piensa acerca de las declaraciones que da el representante de la COP, donde le pide a los empresarios compartir el dinero que tienen fuera del país para poder pagarle a la gente de la clase trabajadora el incremento salarial? Bueno, a esos dirigentes realmente hay que reflexionarlo si este tipo de planteamientos son contributivos a un diálogo sereno, veraz, equilibrado, cuando se está queriendo hacer parecer como que el sector empresarial está boyante, y no es así. Habría que empezar por preguntarle a ese señor cuánto gana y qué tan distante está de sus representantes respecto a ese sueldo que recibe por estar en comisión por decenas de años sin trabajar. Esas cosas son las que deberían cuestionar incluso los representados en la Central Obrera Boliviana. No me parece responsable esa aseveración. Finalmente, cada quien puede hacer con el dinero que ha ganado, con el sudor de su frente, lo que más convenga, y el hablar de que traigan los dólares que están afuera, etcétera, me parece un despropósito. Reitero, no contributivo a un acercamiento de posiciones. No todos los empresarios son exportadores, para empezar. Hay muchos que son importadores, otros son prestadores de servicios, son comerciantes, son cuentapropistas, etcétera. A eso no se refiere, pero sí está queriendo distraer la atención de un planteamiento que ha realizado la COP una vez más fuera de la realidad, que se cae por su propio peso, y que es lamentable, ¿verdad?, que tener este tipo de dirigentes con ese nivel de intervenciones, de argumentos que no ayudan
a encontrar, reitero, un punto de encuentro entre lo que es la expectativa del sector laboral con los empleadores, en este caso el sector empresarial. Nosotros en el programa tenemos un espacio que le damos al ciudadano para que él pueda comunicarse y pueda transmitirle preguntas al entrevistado, y en este caso el encargado de transmitirle estas preguntas es nuestro colega Coco Rojas. Por favor, Coco, si puedes leer las consultas que tiene. Claro que sí. Don Gary, aquí nos llega una pregunta, dice, estamos en un año preelectoral y el gobierno podría animarse a lanzar un doble aguinaldo. ¿Qué impacto en el sector privado generaría una decisión así? Bueno, a ver, el primer concepto que tenemos que lanzar en relación al doble aguinaldo, que eso está determinado, si no me equivoco, desde el año 2013, se determinó un bono esfuerzo por Bolivia, pero tiene un condicionante, Coco, que es que para que se otorgue un segundo aguinaldo, por ejemplo, este año, no, mejor hagamos el ejercicio del año pasado. ¿Por qué no se otorgó un segundo aguinaldo en la gestión 2023? Porque se consideró el espacio interanual de crecimiento de la economía entre julio del 2022 hasta junio del 2023. Y la economía no creció, lo que el decreto dice, más del 4,5%. O sea, de hecho, en la gestión 2022 el crecimiento fue 3,6%. En la gestión 2023, el último dato a septiembre fue de 2,3%. O sea, no hay forma de que se pueda imponer un segundo aguinaldo. La norma dice que para que ello ocurra, el PIB, el Producto Interno Bruto, en el espacio interanual que se considera debe crecer más del 4,5%. Y qué lejos estamos de esa posibilidad. Le voy a dar el dato. En el año 2020, la economía decreció por la pandemia, cayó 8,7%. En la gestión 2021, la economía creció 6,1% con un efecto de rebote. En el 2022, 3,6%. Con esos dos crecimientos del 2021 y 2022, recién en términos reales, hemos equiparado el tamaño de la economía que teníamos en el año 2019. ¿Cuánto crecimos en el año 2019? 2,2%. Bien lejos del 6,8% que había crecido la economía allá en el año 2013. En realidad, la COP debería preocuparse porque en el año 2013 crecimos 6,8%, el 2014 5,5%, el siguiente año 4,9%, después 4,3%, 4,2%, 4,2 por 2 años y 2019 2,2. Esa es la forma como ha venido creciendo la economía del país. Esa debería ser la gran pregunta de la COP. ¿Y dónde están sus contribuciones para que crezcamos más? La economía no va a crecer porque se aumenten los salarios al 15% o al 20% de los trabajadores. Todo lo contrario. En otros países la legislación laboral se está flexibilizando de manera tal que, por ejemplo, la gente trabaje por horas. Eso beneficiaría a quienes, a los estudiantes, a los universitarios, a las madres solteras, a los profesionales que puedan prestar su servicio por horas, ¿no es cierto? Pero en Bolivia no se puede hacer eso. La legislación es tan rígida que perjudica al trabajador y por eso no crecemos más. No se escuchó, perdón. Ya, le quería decir, usted que es una persona que está muy cerca del empresariado privado en el departamento de Santa Cruz y que tiene tanto conocimiento acerca de estadística, ¿se ha visto que el empresariado se ha acercado al gobierno hace un mes atrás, hace unos días atrás? ¿Se ha resuelto de alguna manera el tema de el dólar? ¿Se ha resuelto el tema de la escasez de combustible? ¿Qué relación tiene esto con el incremento salarial? ¿El empresariado privado va a acercarse al gobierno para tener una negociación? ¿Ya tiene una postura? ¿Ya ha salido alguien en representación del empresariado privado a hablar de este tema? ¿O aún se espera que se pueda analizar la solicitud de la COP?
A ver, la Confederación de Empresarios Privados, que aglutina al conjunto del empresariado nacional, se ha expresado y ha rechazado el pedido de la COP. La Cámara Nacional de Industrias, que representa a la industria manufacturera del país, ha manifestado que es inatendible ese pedido y que además se debería congelar el salario. Las federaciones de micro y pequeñas empresas del país, la FEDEMIPE, de igual forma han manifestado que no están en condiciones de dar incrementos salariales. O sea, el pedido, el clamor generalizado del empresariado es que no están dadas las condiciones para atender esa solicitud jalada de los pelos de la COP. En lo que respecta a las instituciones locales, bueno, habría que trasladar esa pregunta a la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz. Yo lo que entiendo que la reunión que hubo allá el 19 de febrero, donde se pautó 10 medidas para afrontar por una parte la escasez del dólar y por otra parte garantizar la provisión de combustibles, se ha venido cumpliendo paulatinamente y, ojo, nosotros como institución aplaudimos esa reunión que se dio después de más de 3 años de gestión, ¿no? Si hay algo que a este país le está haciendo daño es que no ha habido un trabajo sinérgico público-privado donde compartamos visiones y establezcamos responsabilidades en función de corto, mediano y largo plazo, tanto el sector estatal en términos de políticas públicas, cuanto el sector empresarial, en lo que sabe, lo que quiere y lo que debe hacer, que es invertir, producir, exportar y sustituir importaciones, y a través de ello generar empleo digno, empleo legal y formal para la ciudadanía y con esos ingresos para la familia. Coco, si tenemos alguna consulta más. No. Bueno, para finalizar, señor Gary, ¿cómo visualiza Bolivia después del 1 de mayo en cuestión al tema económico? Este es un año muy complicado. Sí, ciertamente no se puede tapar el sol con un dedo. El cambio climático, por ejemplo, está jugando una mala pasada al sector agroproductivo, que es vital en el caso de Santa Cruz. Tenemos más de 800.000 toneladas de soya que se van a perder. Eso significa un impacto solo en Santa Cruz y para el sector agrícola de $300 millones de pérdida, pero además para el país de $400 millones que no van a entrar como divisas. Eso nos debería llevar rápidamente a pensar qué hacer para llenar ese agujero. El crecimiento ya hemos visto que está ralentizándose cada vez más, el dólar sigue escaseando, tenemos el problema de las exportaciones, que el INE acaba de reportar el día de ayer, al mes de febrero, las exportaciones han caído $378 millones, tenemos un déficit de poco más de $300 millones, quiere decir que el comercio exterior nos está drenando recursos en vez de prodigarnos el superávit. Están saliendo dólares en 2 meses por un valor de $310 millones. Y todo esto, sumado al contrabando que hay internamente, a la caída generalizada de los precios a nivel internacional, nos plantea una situación muy delicada, donde, una vez más reiteramos, debemos, sector público y sector privado, aunar esfuerzos para revertir ese pronóstico que han hecho el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, por separado, con crecimiento de la economía por debajo del 2%. El gobierno mantiene su proyección de 3.71%, pero para eso tenemos que trabajar juntos frente a estos escenarios donde la sequía nos golpea en el este y ahora acaba de golpearnos las inundaciones en el norte integrado. Aquí al departamento productor de alimentos por excelencia, al departamento agroexportador por excelencia. Y son miles de familias los que están impactadas. Entonces tenemos que aunarnos, sector público, sector privado, para trazar las mejores políticas de cortísimo, corto, mediano plazo. Nos perjudica también este ambiente preelectoral, esta situación que se está dando al interior del partido gobierno. Bueno, hay mucha incertidumbre y si hay un enemigo de la economía, se llama incertidumbre. Lo contrario de eso es confianza, lo contrario de eso es esperanza, pero para eso se necesitan señales desde el Ejecutivo y eso se los tiene que propiciar a través de un diálogo que debe profundizarse sobre la base de esa agenda del 19 de febrero de los 10 puntos. Señor Gary Rodríguez, agradecemos su participación en el programa. Vamos a contactarlos próximamente porque seguro que se va a dar alguna determinación acerca del incremento salarial y estaremos gustosos de entrevistarlo.
Muchísimas gracias una vez más por la entrevista. Un gran abrazo. Bendiciones para todos. Muchas gracias, señor Gary. Era